Pasando en Puerto Quetzal, que está a punto de hacer que Bernardo Arévalo cancele su viaje al extranjero, y cómo nos afecta a todos los guatemaltecos. ¿Qué podría pasar si se suspende el comercio marítimo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marjorie Fonán y bienvenidos a Tangente. Es un gusto que estén en este espacio. Hoy, viernes, estamos grabando este programa a las 8 de la mañana y, bueno, vamos a platicar de lo que está pasando en los puertos, y para entenderlo, porque es un tema un tanto complejo, tenemos que regresar un par de años, particularmente a 2012 y luego a 2016. Y por ello tenemos a un invitado hoy que en ese momento estaba en un puesto vital para entender lo que pasó. En ese entonces, nuestro invitado era comisionado presidencial de Desarrollo Urbano, Competitividad y de Infraestructura Crítica, es el término, ¿verdad? Infraestructura Crítica. ¿Qué nombre? ¿No le podían poner un nombre más largo al cargo, Quique? Buenos días, Marjorie. Fíjate que incluso en verdad ese era el nombre de ese puesto como más alargado por el mismo nombre, pero en verdad yo estaba como de comisionado de PRONACOM, del Programa Nacional de Competitividad, pero para darme atribuciones específicas en esas áreas se le ocurrió a Carlitos Martínez, que era el secretario general, un nombre así que incluyera todas las cosas que me había pedido el presidente Morales en esa época que apoyara. Así que, y hago la salvedad siempre que era un cargo ad honorem, porque los comisionados de ese tipo eran ad honorem en ese momento. Importante entender ese punto, así que seguramente ya le conocen, pero igualmente Quique Godoy está con nosotros hoy, es economista, consultor en urbanismo, experto en sector público, dirigente deportivo, es buena persona, aunque es crema y madridista, eso sí lo quiero decir. Pero bueno, Quique, a ver, platiquemos un poco de lo que está pasando ahora, porque es un tema que nos afecta, es un tema bastante técnico, ¿verdad? Vamos a hacer la salvedad que ninguno de los dos es leaks, no somos abogados, no. Pero sí vamos a hacer un esfuerzo por explicar lo que está pasando y por qué es tan importante. Entonces, tal vez comencemos entendiendo qué pasaría si se detiene el comercio marítimo en Guate. Mira, en este caso, en mayo de este año yo hice un tweet justamente poniendo un poco sobre la mesa un tema que tiene tres problemas distintos, porque no es solo Puerto Quetzal y la terminal de TCQ en particular. El tema de TCQ, que lo vamos a profundizar ahora, es uno. Tienes un dilema potencial en Puerto Barrios, porque la concesión de Puerto Barrios terminó en 2013. La que otorgó Vinicio Cerezo en el 88 terminó en 2013. Nunca se amplió, no se podía ampliar, nunca se licitó otra vez, pero hubo un mecanismo así medio extraño por medio del cual Ferrovías, como 15 años antes de que se venciera el contrato que ellos tenían, le dio en arrendamiento a futuro, a Chiquita, el Puerto Barrios. Entonces, ese es otra bomba que está ahí. Y tienes uno en Santo Tomás de Castilla. Hay un puerto que usa PAAME, que es una empresa que usó una parte del puerto de Santo Tomás, colgó ahí un muelle que trajo desde China y opera. Pero ese muelle se declaró lesivo en el 2017 el contrato, y le va a pasar lo mismo que a este. Va a tomar 8, 9, 10 años que culmine el proceso legal para que finalmente lo declare lesivo. La pregunta es, mientras tanto sigue operando. Claro. Lo mismo que pasó con el caso TCQ. Y este es ahora un poco el punto, o sea, lo que tú me decís es un problema que ahorita está en la puerta de la PGN y en la puerta de todos los guatemaltecos, pero no es un problema individual. Mira, el comunicado que presentaba CACIF sobre este tema, que por cierto también presentó un amparo, decía que los riesgos son si se detienen las operaciones, si APM devuelve el terreno y cesa sus operaciones, que es lo que dice la sentencia que tiene que hacer, podría haber desabastecimiento de medicinas y de alimentos, incremento en los precios de la canasta básica, falta de materias primas, y aquí ni siquiera estamos hablando de lo que pasaría para los exportadores. Dato interesante, ayer decía Export que en este momento hay 16 barcos en cola, ¿verdad? Y tú me decías... Es poco. Ahorita es poco. A ver, si es una crisis, TCQ lo que hizo es que hoy tiene capacidad para más o menos unos 600,000 TEUs, se llama el término técnico que ellos usan, que son toneladas es una medición que lo que mide son contenedores de 20 pies. TEU, eso llaman TEU, y eso lo que significa es que es para una forma de medirlo. Y cómo lo miden es que esos son el equivalente a contenedores de 20 pies. El contenedor normal que tú ves en la calle, en los grandes camiones, es de 40 pies. Entonces, la medida acá son contenedores de 20 pies. Ahora, Puerto Quetzal, desde que se diseñó como una instancia que iba a tercerizar todos sus servicios. No estaba diseñado para operarlo el puerto en sí, era para que fuera una plataforma, un terreno
si lo quieres ver ahora como si fuéramos hablando de plataformas digitales, ellos generan la plataforma y otros generan el contenido. Sí. Entonces ellos son la plataforma y Granelsa... De propiedad pública, ¿verdad? El puerto en sí, el terreno es público. De hecho, el terreno llega hasta, si alguien se recuerda yendo de la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal, un poco antes de llegar incluso Super 24, hasta en las oficinas de la portuaria. Hasta ahí llega realmente el terreno de la portuaria. Lo que pasa es que no han construido ni lo han desarrollado, hay un plan maestro para ello. Pero desde ahí empieza, debiera incluir adentro de su terreno zonas económicas de desarrollo, un SOLIC. Claro. Ahora, digamos, si yo quiero venir y hacer negocios con el Estado, y bueno, nos podemos imaginar el alto costo que tienen todas estas instalaciones, veo sobre la mesa 3 opciones, ¿no? Una sería el alquiler, otra sería el usufructo, otra sería la concesión. ¿Nos puedes explicar un poco las diferencias de estos 3 modelos y qué fue lo que se hizo aquí que está creando ahora tantos problemas? Mira, hay un problema de fondo, y es que todas las instancias que prestan servicios públicos del Estado debieran tener o un capítulo nuevo en la Ley de Contrataciones del Estado, en el 5792, o una ley específica para que les facilite, como tiene el INDE. El INDE tiene una ley de adquisiciones específica dentro de su ley. ¿Por qué? Porque no es lo mismo administrar un puerto o un aeropuerto que hacer carreteras en el país, o sea, son conceptos completamente distintos. Entonces está sujeta este tipo de instituciones descentralizadas o autónomas a mecanismos legales que son muy complejos para alguien que tiene que tomar decisiones cada 30 segundos. Porque si un buque pega contra algo, tienes que reparar el muelle, ¿qué vas a salir a licitar la reparación del muelle? No tenés tiempo. Entonces, el primer problema que tenés es que no tienen leyes adecuadas para administrar eficiente y transparentemente este tipo de instancias. Esto te limita a que el Estado solo puede hacer lo que la ley le permite. Y lo que la ley le permite en este caso es alquiler o concesión. El alquiler normalmente se ha limitado a 5 años. Entonces tenías la limitante que si yo te alquilo a ti un terreno en el que vas a invertir cientos de millones de dólares, en 5 años no recuperas tu inversión. Entonces, cuando estás viendo eso de esa forma, lo que necesitas hacer es buscar otra alternativa. Bueno, la ley de contrataciones permite que des en concesión, y las concesiones pueden ser por 25 años, tienen que tener ciertas características y se aprueba una especie de tarifario. ¿Qué concesiones son las que la gente más podría recordar? Cuando en su momento se hizo lo de los buses rojos en el año 98 en la ciudad de Guatemala, la MUNI de Guatemala otorgó una concesión a 13 entidades que prestaban el servicio de transporte público. Entonces, tienes que decir cuál es el servicio que vas a dar, cuánto cuesta y por cuánto periodo lo vas a dar. Eso es lo mismo que tendrían que haber hecho ahí. Como la concesión implicaba una licitación pública, y lo que ellos buscaban era dárselo a dedo a quien ellos querían, porque había un negocio corrupto de por medio, decidieron hacer una simulación. Y la simulación es, seguiste todo lo que el contrato de concesión hubiera tenido, pero lo hiciste como un usufructo oneroso, que es una figura que está no en la ley de contrataciones, sino que en el Código de Comercio. Entonces, lo que resuelve legalmente la Corte a nivel de contencioso administrativo es que la figura de nulidad, la figura de usufructo que usaron es ilegal. Entonces, como para recapitular, el alquiler es por 5 años, no tiene sentido por la cantidad de inversión que vas a hacer. La concesión sería por 25 años, pero te implicaría una licitación pública, y esto es lo que se señala que en este caso era lo que no se quiso hacer. Y entonces usaron una figura que no está dentro de lo que el Estado puede hacer. Qué creativos. Vamos a una pequeña pausa y ahora regresamos en Tangente. Si su compañero canino sufre del corazón, queremos recomendarles Pimovendan y Pragma de Brouwer. Ambos son excelentes medicamentos para perros que tienen problemas del corazón. No se olvide de preguntarle a su veterinario por estos medicamentos que vienen en la caja roja y blanca y tienen un precio muy competitivo en comparación con la competencia. Pregunte a su veterinario por Pimovendan y Pragma de Brouwer. Gracias por estar aquí conectados en Tangente, ya sea a través de YouTube o a través del podcast. Gracias por este tiempo, gracias por hacer posible este espacio, y desde ya los invito a que puedan compartir este episodio con otra persona a la que crean que le interesa este tema en particular, y sobre todo entender lo que está pasando, ¿verdad? A veces la cobertura noticiosa va muy por encima, y aquí tenemos la oportunidad de entender y explicar con expertos como Quique hoy qué es lo que está pasando. Bueno, Quique, entonces ya entendimos la creatividad jurídica que se utilizó y un poco por qué todo este proceso está mal
del principio, ¿no? Regresemos a 2012. Ahí se firma el contrato. Es correcto. Para la Semana Santa del 2012, bueno, unos meses antes, desde el gobierno de la UNE, porque el gobierno del 2012 era ya el PP, pero desde el final del gobierno de la UNE empieza una negociación de alto nivel donde están buscando otorgar el uso de ese terreno. Como lo explicaba antes, el Puerto Quetzal está diseñado para que sea una plataforma pública, pero está diseñado para tercerizar todos los procesos. Por eso las almacenadoras o las rampas que se han utilizado son privadas. Operan dentro de la plataforma del Estado, pero el contenido lo proveen los privados. Entonces son una serie de contratos con privados que te permiten hacer esto. La cosa curiosa también ahí es que quien se encarga dentro de EPQ de todo este proceso de tercerización es la Dirección de Mercadeo o el Departamento de Mercadeo. No me preguntes por qué, pero así se llama Diseños la dirección. institucionales extraños. Y solo trabajar, eso lo ha manejado desde hace muchísimos años una señora que le dicen, no voy a decir el nombre completo, la Colocha Vargas. Ya después podremos entender de quién es hermana. Pero ella es la que ha manejado el tema de tercerización desde esa plataforma desde hace muchos años. En ese momento deciden otorgarle, encontró la figura adecuada. En ese momento el interventor era Alan Marroquín. Lo habían nombrado presidencia. Y aquí hay una cosa interesante que hay que salvaguardar, porque yo solo pregunté muchas veces a Alejandro Sinibaldi, porque Alejandro Sinibaldi era el ministro de Comunicaciones, y bajo su ministerio está Puertos y Aeropuertos. Pero en cuanto tú intervienes desde presidencia, una instancia, deja de ser responsabilidad del ministro y pasa a ser responsabilidad de la presidencia. Y él siempre se encargaba de decir que la dirección de aeronáutica y los puertos no eran de su responsabilidad porque la vicepresidenta y el presidente nos habían intervenido. Hago esa salvedad porque él se encargaba mucho de hacerlo y creo que es importante entender qué pasó en ese momento. Hubo una ruptura de negocios. Ya. A él le dijeron, el puerto no es tu negocio, quedas fuera de este negocio. Y aquí entonces vamos 2012, 2013, luego comienzan las investigaciones, 2015 ya estamos en plena ola de CICIG, o sea, estuvo operando así bastante tiempo, y luego 2016 la PGN pide la nulidad del contrato, ¿no? Esto pasa después de las investigaciones de CICIG y MP. Hay una acotación ahí que es importante hacer, que es lo que te decía con Alan Marroquín. Entre cuando él entra y Semana Santa del 2012, habían muchos contratos de alquiler de empresas que manejan granos o que manejan productos a granel de diferente tipo o que manejan terminales de gas, de todo este tipo de cosas. Todos ellos tenían alquileres. En ese momento él todos esos contratos los empieza a transformar a usufructos. O sea, todos. Alquiler figura por 5 años y los comienza a mover todos. Los comienza a mover todos a usufructo, preparando el camino para cuando otorgaran el usufructo grande de TCQ, que era ese espacio grande, lo otorgan. Aquí hay otra acotación que hay que hacer. Quien gana ese contrato, gana, lo digo entre comillas, es TCB. Es una empresa española, catalana, Valor, decían allá los de Barcelona, pero de catalana, y de esos catalanes era Pérez Maura, era el dueño de la empresa. Él es el que hace el negocio. ¿Cuándo aparece APMT? APMT aparece entre el final del 2015 y 2016, que le compra 11 puertos a TCB. Dentro de los 11 puertos que le compra Puerto Quetzal. Eso fue entre finales de 2015 y principios de 2016, que es cuando CICIG ya había empezado la investigación criminal con respecto al tema. O sea, ellos compran esto sabiendo que hay una investigación, pero todavía no había, digamos, nada formal. Es una pregunta que le hice a los personeros de Susan Marston, era la abogada de APMT en esa época, le hice la pregunta, usted está en un proceso de adquisición, ¿hizo alguien la debida diligencia para establecer si había contingencias de algún tipo? Me dijo, sí, no hay problema. Dije, mire, yo que usted regreso con el señor Pérez Maura, le devuelvo este puerto, le pide el pisto de vuelta de este puerto y lávese las manos porque se va a meter en un lío que una empresa de prestigio como APMT no tendría que meterse porque no provocó el problema. Sí, es pero un le va a activo caer tóxico. el problema encima. Es un producto contaminado. Sí. Así de claro se lo dijimos. Pero lo en compraron. ese momento. Ejecutaron la compra. Y se lo advertimos. Y digo se lo advertimos porque yo estaba ahí en una reunión con Carlos Martínez ya en febrero más o menos de 2016. Estaba en una reunión con Carlos Martínez, que era el secretario general del presidente Morales. Yo en mi rol de comisionado que tú acabas de explicar. Estaba María Eugenia Villagrán, que era la procuradora general de la Nación. Estaba el licenciado Omar Barrios, que era el asesor principal de María Eugenia Villagrán. Interesante. Y estaba Susan Marston y estaba un abogado. Era de Raxa, pero no me recuerdo exactamente quién de ellos llegó. Ellos eran representantes aquí de Maersk, de la naviera,
pero Mercy y APMT son empresas hermanas y lo representaron en esa reunión únicamente. Yo ahí le expliqué como comisionado a la personera de APMT el problema que había y le advertí, este contrato se va a anular porque hay una simulación. No sé cuándo, no sé cuánto tiempo se va a tratar el sistema judicial, pero a usted esto no le va a dar certeza de inversión en largo plazo. Claro. Mi sugerencia es que devuelva este puerto entre la transacción que hizo y nos deje terminar el lío con Pérez Maura, porque mi recomendación en ese momento fue intervengamos el puerto, que se hizo posteriormente, y extingamos dominio, porque el proceso implicaba poder extinguir dominio porque había habido un acto de corrupción enorme. Ay, paremos ahí, hablemos del acto de corrupción. Regresa a los nombres de la casa, Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti. Y Alan Marroquín. Alan Marroquín era el interventor, pero él nombra, él, no la presidencia, un subinterventor. Y ese subinterventor es quien termina firmando este contrato. Pero en ese ínterim se argumenta que hay un pago de $35 millones para que les otorguen este contrato. Entonces hay que hacer otra salvedad. Una cosa es la persecución penal que se está llevando a cabo, que esta semana iniciaba el juicio del caso TCQ penalmente, y otra cosa es el contencioso administrativo que anula los contratos. Son dos cosas distintas. Ahí está, hay dos procesos, o sea, uno penal por corrupción, otro administrativo por la nulidad. Correcto. ¿No? Cada uno sigue su causa y ahorita el Correcto. que está... De hecho, el penal empezó en el administrativo. 2015 Sí. y sigue en proceso y va ahí a la par para que veamos la eficiencia del sistema de justicia de Guatemala. 8 años. 8 años, 8 años de sigue. eficiencia en el caso, Sí. en el caso actual. Bueno, entonces, después de eso, la PGN pide la nulidad, pero eso todavía, digamos, la PGN lo pide, ¿no? Entonces, como Y hablamos... se tardaron, lo pidieron en el 2017, un año después pidieron la nulidad. Todavía estaba María Eugenia en el cargo. Pero quien recibe la nulidad en proceso y quien le hace enmiendas es Anabela Morfín, que es la nueva Procuradora General de la Nación. Y uno de los principales asesores del despacho que se encargó de ese caso en ese momento se llama Julio Saavedra, que es actualmente Procurador General de la Nación. O sea, él conoce el caso perfectamente desde hace 7 años por lo menos, cuando estando dentro de la PGN lo toca conocer el caso directamente. O sea, este no es un caso nuevo para él, lo conoce perfectamente desde esa época. Y esto es vital para lo que viene ahora, que es buscar soluciones. Regresamos a hablar de esto en un pequeño momento. Vamos a la pausa aquí en Tangente. Transdoc es la feria del empleo permanente. Si usted tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano, recuerde que puede contratar los servicios de Transdoc. Al contratar el servicio, usted va a tener acceso ilimitado a hojas de vida, publicación ilimitada a vacantes y usuarios reclutadores ilimitados en el periodo que usted contrate. Transdoc tiene candidatos en todo el país y también perfiles que pueden cubrir puestos desde gerencias hasta puestos operativos. Cualquier duda puede escribir al correo electrónico contáctenos@transdoc.com o visite la página web transdoc.com. Regresamos en Tangente, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos ahora sí, ya vamos por 2017, en donde hay una sentencia, pero la notificación se realizó hasta ahora. Esto es un poco extraño. Esta es la parte legal. Que, sí, nos hace falta un leak aquí. Sí, ojitos bonitos no está hoy acá, o el niño Dios, como le dicen por acá. Don Edgar Ortiz, pues, mi leak. Él hizo un tuit extraordinario que pone la cronología del tema. Conste que eso lo dice aquí, que no sí, lo dije yo, pero no es cierto. Entonces, de verdad, es un tuit muy... Y como la mayoría de casos que logra explicar él de forma muy sencilla muchos de estos casos. Entonces explica, porque aunque la nulidad se da en el 2017, después tienes procesos, porque de esa nulidad tiene que llegar hasta la casación y una vez termina el proceso administrativo, entonces puedes pedir un amparo. Entonces después pidieron el amparo. Porque todos los caminos en Guatemala terminan en la CC. Así es este país, ¿verdad? Cuando termina, pero ojo, muchas veces hay personas que meten amparos antes de terminar el proceso administrativo. En esos casos no cumple una de las condiciones que necesita un amparo. Y en ese caso tiene que haber definitividad. Y no hay definitividad porque no estaba resuelto el caso administrativo. Inician en el 2017, emiten la sentencia en el 2017, en el 2018 creo que hay casación, ¿La casación? Ajá, y luego de llegamos hasta el amparo, que ojo, el amparo terminó de resolverse y la sentencia final es de febrero del año pasado. Pero espérame, Quique, ¿quién planteó el amparo? El amparo lo plantea APMT. Ya.
pidiendo la que... empresa afectada. Por supuesto, toda la oposición al proceso ha sido de APMT y todo el proceso de acusación ha sido de PGN. Okay. O sea, PGN todo el tiempo ha sido el ente acusador, digamos, o el que ha pedido la nulidad o el que ha defendido el proceso, y APMT es el que se ha defendido diciendo, miren, nosotros no hicimos nada malo, la figura legal existe, porque el argumento principal es que la figura legal existe. El problema es que es una figura legal que no necesariamente es una que debe o puede hacer una instancia pública, en este caso, por eso se pidió la nulidad. Y que hay un gran contexto detrás de por qué se usó esa figura, ¿no? Eso es lo que Y en el parece ser. interín de eso, de los 19, llegaron a haber 28 empresas que tenían usufructos. Hoy hay como 5 o 6. Ya la mayoría han regresado a tener alquileres otra vez y creo que hicieron un cambio de reglamento y ya el alquiler ya es por más largo plazo. Claro. Pero ya muchos han regresado a tener alquileres. Entonces, ellos pelean esto hasta el final. Aquí vienen dos cosas curiosas. Uno, se tardaron un año en notificar en forma definitiva. Porque ahora, así es que sucede la noticia. 11 de junio de 2024 le están notificando al Procurador Correcto. General de la Nación actual, Y Julio una Saavedra. semana antes es cuando vos, Inés, le menta la madre al PGN, Julio Saavedra, de que por qué él no ha presionado para que notifiquen. Aquí vienen dos cosas curiosas. Todo el año pasado, 2023, era de conocimiento público para quienes nos movemos un poco en ese ambiente, que había una empresa local que estaba gestionando para que se efectuara la notificación de la nulidad y le pudieran adjudicar la administración del proyecto. Hay un interesado. Sí, Miguel Martínez. Claro. Por medio de otros actores, incluyendo al quien era gerente en esa época del puerto, el señor Francisco Anleu, y por medio del gerente administrativo del puerto, que era el señor Mondal, hijo del presidente Evan Traub. Y ya tenían una línea de crédito que estaban preaprobando para poder adquirir los bienes de APMT. Y en octubre y noviembre del año pasado, la Comisión de Economía del Congreso, que no tenía nada, que no tenía vela en el entierro, empezó a presionar y presionar y presionar para que notificaran y poder ejecutar antes de enero esa transacción. No se hizo, gracias a Dios, por el retardo judicial que hasta ahora lo hicieron. Pero ellos cuando hace unas semanas, el segundo dato curioso, porque de pronto a Inés Castillo le interesa algo que durante 4 años él nunca dijo nada y este proceso lleva años de estar en proceso. Y porque pues hay gente vinculada a su antiguo partido de la estructura de la vieja política que ha estado vinculado siempre, que es el señor diputado Vargas. Entonces hay un esquema detrás donde hay 2 interesados en operar. Lo curioso es que las empresas que hoy operan las grúas que están del lado de EPQ, y aquí empezamos a hablar de las soluciones, son propiedad de esas empresas, de esas personas vinculadas. Entonces, si hoy TSQ deja de operar, mucho de la descarga de contenedores tiene que pasar a los andenes, al puerto del lado de EPQ. Y esas grúas son de esa empresa también. Entonces, ellos quisieran quedarse también con el terreno para poder montar ahí sus grúas. Pero en todo caso, solo con que se anule el contrato, sin que les concesionen nada, del otro lado están las grúas que son de esa empresa, de ellos, que ellos las operan. Un contrato que les otorgó EPQ. Ahora, ellos ganan sí, solo con que se anule el contrato. Pero si se anulaba el año pasado, podía que terminar en manos de otras personas. TSQ. Ok, aquí de verdad hay muchos actores en juego y gracias por explicarlo de esta forma porque es complejo. Hay muchas instituciones además y muchas partes involucradas y lo que es vital es cómo se va a resolver. Y cómo se va a resolver parece que llegó al despacho presidencial, que es tan importante que hay que suspender en este momento la visita para entregarle la invitación al Papa Francisco, personalmente, ¿verdad? Esto es una prioridad de la nación, al igual que Ucrania aparentemente, pero no, porque el presidente decidió quedarse temporalmente, ya hablaremos de esto. Por el momento. Por el momento, pero por el momento vamos a la pausa, ahora regresamos. Hoy es viernes y buen momento para recordar que tome Party Smart, un suplemento que apoya la prevención de la resaca, la limpieza del alcohol y la desintoxicación del hígado. Tome una pastilla media hora antes de ingerir alcohol. Party Smart. Y regresamos. Bueno, ya entendimos aquí, esta es como una historia de origen. Hablemos de las soluciones, Quique, porque, bueno, soluciones o más bien escenarios, porque un escenario es que simplemente detengan operaciones. Detengan operaciones, colapse absolutamente todo. ¿Y después qué? Ahí tiene 3 temas distintos, problemas distintos. Uno es que dentro de lo que ya se había hecho, que también para mi gusto era ilegal, era que habían creado un DAT. El DAT es un depósito aduanero temporal. El depósito aduanero temporal es una norma, un término que se utiliza ya desde hace algunos años en vez de almacenes fiscales o esos términos que habían antes, y hace que el puerto o cualquier frontera
tiene que tener un depósito aduanero temporal. ¿De qué sirve un depósito? Cuando se importa algo o cuando se va a exportar algo, está como en un limbo. O sea, ni ha salido, ni ha terminado de nacionalizarse, ni ha terminado de exportarse, pero está allí. Entonces, en ese punto donde está, es, digamos, un espacio donde no es ni de aquí ni de allá, está en un espacio vacío. Ahorita tenés dos problemas de fiscales. Se suspende con el contrato de nulidad, se suspende también el depósito aduanero temporal de ese terreno. De APM. De APMT, que para mí era ilegal porque el puerto es uno. Claro. Si no, cada terminal de granel o de gas tendría que tener un DAT, y no tienen DAT. Debiera ser un solo DAT. Lo que pasa es que el DAT original de Puerto Quetzal tiene un límite territorial. Lo que tendrían que haber hecho, que es lo que yo sugiero que hagan ahora, es que amplíen el DAT actualmente de EPQ para que cubra el terreno que tiene TCQ, independientemente de quién opere TCQ el día de mañana, para que haya uno único. Entonces, en este momento, todo lo que está en TCQ, en el DAT, que ya está suspendido porque ya está en firme esa nulidad, ya no existe. O sea, está en un tierra de nadie, está en un vacío legal. De hecho, ahí hay cosas que ha capturado el gobierno de contrabando, hay drogas, hay contenedores con cocaína y qué sé yo qué cosas que están ahí. Bueno, yo pensaría que también hay mercadería legítima, pues. Por supuesto. O sea, y hay mercadería legítima que se está importando y mercadería legítima que se está exportando. Claro. Y está en un limbo en este momento. Está en tierra de nadie. Usted, importador, exportador honesto, que trae su mercadería, ahí la tiene parada. Bueno, a ver, entonces, se suspenden operaciones y amplían el DAT. Ojo, en este momento siguen operando. Sí. Porque, digamos, no se ha ejecutado la orden. Que ahí puede generar vacíos legales donde, como tenés un ministerio público que no sabes por dónde te va a brincar el día de mañana, hasta el incumplir la orden de la sentencia puede meter en problemas al mismo PGN o a la EPQ o a quien no obedezca la orden inmediatamente. Obedecerla inmediatamente para operaciones, para bajar el switch, se acabó. Solo tal vez vamos a recordar, en caso nos estén sintonizando en el Ministerio Público, que el PGN sí tiene antejuicio, ¿no? El PGN sí tiene antejuicio. Para que no tengan, les ahorramos que tengan que mandar un oficio de preguntar. Santiago no tiene, Guerrero Garnica sí. Tienen que preguntar, pues no sé. Que pregunten. Bueno, entonces, la otra opción sería renegociar con APM. De hecho, yo te diría, por lo que yo entiendo, o así debiera estar pasando, el PGN actual, casi que le tomó posesión, al estar consciente de que este proceso venía. Como te dije, él era el asesor principal en su momento de la PGN en ese momento, Anabela Morfín, y él conoce el caso perfectamente. Me imaginaría yo que desde hace 3 o 4 meses, desde que tomó posesión, debe estar en contacto con ellos porque ellos automáticamente van a hacer lo que hizo Ferrovías. Las bases jurídicas son distintas, pero el efecto es el mismo. A Ferrovías se le cancela el contrato que tenía, fue en la época de Berché, y cuando todo esto sucede, termina pasando que esta empresa demanda al Estado de Guatemala. Gana la demanda, pero después de que ganó la demanda, devuelve las acciones. Por eso hoy el Estado de Guatemala es dueño del 84% de las acciones de Ferrovías, aunque no hay tren, pero es dueño del 84% de las acciones. En este caso, la empresa, la SATCQ, no necesariamente revirtieron que ahora sea propiedad de Guatemala las acciones. O sea, TCQ, la sociedad anónima, perdió todos los derechos y ya no hay nada ahí. Pero la demanda sí va a venir porque van a argumentar ante el TLC y varias instancias que lo pueden hacer, en el CIAD probablemente va a decir, miren, demando al Estado de Guatemala por infringieron mi contrato y hay una penalización de daños y perjuicios. Lo que tendría que estar haciendo el PGN de hace meses es negociando con ellos una salida extrajudicial o extra arbitraje, donde encontremos un mecanismo donde o se les compren las grúas, y eso de alguna forma es una compensación, donde se les alquilen las grúas, donde se encuentre alguna otra figura o mecanismo legal, si lo que se quiere es que ellos sigan operando, donde los contrates con una licitación pública o algo por el estilo. Mi sugerencia ha sido que, no hoy, pero cuando tengan una listita de las 10 cosas urgentes de emergencia que hay que hacer, declares un estado de prevención de 15 días. Eso no requeriría el Congreso, por si no tienen los votos. 15 días. En esos 15 días puedes actuar de forma emergente en las acciones que haya que hacer y firmar documentos, contratos o lo que sea en ese periodo de tiempo. Y en segunda instancia, como resultado del estado de prevención, que intervengas Puerto Quetzal en su totalidad
para que un interventor pueda entrar a ordenar este relajo que se ha armado y lograr permitir que siga operando el puerto. Si el PGN logra alguna negociación razonable para el Estado, donde le compense de alguna forma al operador que es APMT y le alquile o le venda o le haga un contrato de administración por un par de años en lo que licitas internacionalmente la concesión, es un paso. La otra es, tú puedes decir que EPQ opere, pero igual si va a operar tienes que o adquirir equipos, que normalmente eso no lo hace EPQ, no compra equipos, te expliqué antes que terceriza todo, entonces puede contratar a alguien que coloque ahí grúas y todo lo demás. Pero es que aparte, o sea, aquí hay un gran tema logístico, esto no es... O sea, ¿cuánto tiempo toma adquirir equipo de este tipo, instalarlo? Por eso la opción más inmediata es lograr un acuerdo con el mismo APMT. Porque todo el equipo que está en el terreno es de ellos. Es todo. Construcciones físicas, o sea, todo. Ellos en teoría se lo podrían llevar. Lo pueden llevar, lo pueden tirar al mar, lo pueden hacer lo que quieran con él. El equipo en sí que está ahí es de ellos. No es la sentencia no dice que todo eso puede ser propiedad del Estado. Porque en el caso de Ferrovías fue distinto. Lo que Guatemala les dio fue el derecho de vía. Y todo lo que demás que ellos construyeron era de ellos. En este caso, el Estado lo que les dio fue la tierra vacía. Ellos construyeron, aplanaron, hicieron... De hecho, tenés una cosa operativa distinta. Del lado de EPQ, el calado, que es la profundidad que pueden entrar los barcos, es de 10,5 metros, porque se ha estado asolvando. Del lado de TCQ es 13 metros. Entonces, los barcos de mayor peso, de mayor calado, sí pueden entrar al lado de TCQ, claro. No pueden entrar del otro lado. Del lado de TCQ... se operan solo contenedores, por eso es una terminal de contenedores, solo contenedores. Del lado de EPQ opera granel, opera líquidos y operan contenedores, entonces tienen que ir jugando. Normalmente entran 3 de granel, 1 de contenedor, o sea, van variando, depende del volumen. Entre junio y julio son los meses más bajos de entrada de contenedores y salida de contenedores. De agosto y adelante empieza a subir el número de contenedores que pasan por Puerto Quetzal. Entonces, tenés 2 meses donde hoy se habla de 15 barcos fondeando. Fondeando quiere decir que están flotando enfrente de Puerto Quetzal. Y llegaron a haber 25 hace algunas semanas. Y si la crisis se genera, vas a llegar a tener 30 o 35 en esta época. Pero después de esto, ya en la época de tráfico alto, podría llegar a 40 o 45 buques fondeando, que es lo que toma la decisión la empresa naviera, es me salto a Guatemala y tiro el producto en México o en El Salvador, pero no me voy a esperar ahí a que me reciban la carga. Y esta es la explicación de por qué este problema nos va a afectar a todos. Y por eso CACIF y muchas de las empresas y las cámaras de industria y demás están preocupados por el tema, porque tenés un problema de exportación, porque te atranca todo. Tampoco pueden entrar barcos a cargar para llevarse los productos que se exportan. Sí, es un problema crítico para el comercio internacional de Guatemala, tanto en importaciones como exportaciones. Creo que los datos aquí son importantes y decía, por ejemplo, en 4 meses el Sistema Portuario Nacional ha movilizado 4.5 millones de... estos son 4.5 millones de contenedores. De Teus. De Teus. Ajá, sí. O sea, es interesante. Ahora, Ricardo Monterroso, que es el gerente general de EPQ, decía en un medio de comunicación que cualquier solución requiere un consenso. ¿Qué es lo que te explicaba hace un momento? Si no logra... Y el énfasis en Julio Saavedra, porque es el PGN, que es el que actúa en nombre del Estado, que fue el que demandó, y es el que tiene que defendernos en el arbitraje internacional. Él tiene que poder encontrar un consenso legal que tiene implicaciones económicas. Pero a la par de él tiene que estar toda la gente de EPQ que va a implementar la solución. Si no llegas a un acuerdo satisfactorio con APMT, tienes que ver otras alternativas. Y las alternativas son o lo opera el mismo puerto, que nunca lo ha hecho, todas las cosas las hace tercerizadas. ¿Cómo vas a crear capacidad en cuestión de días? O sea, esto no es viable. Por eso es que el puerto está diseñado para subcontratar, o sea, tercerizar. Entonces contratás a alguien que te instale grúas. Eso se tarda semanas o tarda meses. Quique, ¿y todos los rubros presupuestarios para esto? ¿De dónde salen? EPQ. O sea, EPQ tiene recursos, tiene plata, podría hacerlo. ¿Como una readecuación o qué sería? Sí, pero otra vez nuevamente, ahí EPQ tiene ingresos propios, son privativos. Entonces claro, tienen ingresos, ellos pueden manejarlo, pero ahí donde requiere o que junta directiva lo haga o que un interventor que tenga claridad en qué dirección va pueda tomar decisiones más eficientes, más rápidas, con transparencia siempre, porque aquí vas a tener que pelear entre cosas eficientes y rápidas versus que sean con transparencia.
Entiendo. Gracias por explicarlo de esta forma tan clara, Quique, porque de verdad es un problema complejo, hay muchos actores, hay casos paralelos, hay términos legales, pero es importante entender lo que está pasando y a mí también esto me ayuda a entender por qué definitivamente no es el momento para que el presidente Bernardo Arévalo salga del país. Este creo que va a ser el segundo viaje a Europa, me parece. Quinto en total, uno a Naciones Unidas, un par a Estados Unidos y sería el segundo a Europa. Sería el quinto en 5 meses. El quinto, o sea, uno al mes. Así está la cosa de los viajes, interesante. Yo escuchaba ayer un fragmento de la conferencia de prensa que dio el presidente Bernardo Arévalo y él decía, por el momento el viaje está cancelado. El viaje al que se refiere era una gira con varios eventos en Europa, entre los cuales estaba el que ya mencionamos, una cita para entregarle una invitación a su santidad el Papa Francisco para que venga a Guatemala, una reunión de jefes de Estado para el proyecto de paz en Ucrania, y una conferencia mundial sobre transparencia, ¿verdad? Donde iban a hacer, y entiendo que iba a ser uno de los oradores principales. ¿Te parece que estos compromisos están...? Dos cosas, Marjorie. Yo sí creo que debería poder tener un equipo que resuelva problemas de ese tipo sin que necesariamente él esté, porque él en sí no va a ejecutar ninguno de los temas. De hecho, un presidente no ejecuta ninguna de las soluciones, toma decisiones. Pero muchas de estas decisiones no tienen que ver solo con él. Tienes que sentarte con APMT. ¿Vas a sentar al presidente a hablar con APMT? No creo. Ese es el rol que está haciendo Julio Saavedra como PGN. ¿Tiene que tener directrices, criterios? Sí. Eso... Yo no estoy justificando que sí se fuera, pero estoy diciendo, si también resulta ser que para que el Estado funcione, el presidente tiene que estar ahí sentado en su despacho, quiere decir que no hay un equipo que esté haciendo las cosas de una manera eficiente y ágil para resolver los problemas. Entonces, sí creo que es importante, sí creo que tiene que estar consciente de lo que está pasando en esto, pero también explico que no era solo por el puerto. Tenemos el tema de las lluvias, tenemos una serie de tormentas y demás que estaban pasando esta semana que potencialmente te pueden generar muchos estragos, y la vez pasada ya le tocó estando afuera que hubo una de las emergencias. Entonces, creo que en este caso, más por eso también tomó la decisión. Claro. Porque también, a ver, al final, o sea, entiendo lo que me decís, o sea, no podemos estar en un punto en el cual el presidente tiene que estar en todas las reuniones para que las cosas funcionen. Esto lo entiendo y estoy de acuerdo. Ahora, también está el tema de los fondos y el tiempo y las prioridades. O sea, ¿qué es prioridad para este gobierno? Porque si la prioridad es las negociaciones de paz en Ucrania, o sea, perdón, por supuesto que son importantes. Y fíjate que hay una cosa curiosa con lo que acabas de decir, que no tiene nada que ver con este tema, pero va al tema de fondos. Si no llegaran a aprobarles la ampliación presupuestaria, el pisto todo el mundo va a entrar, porque lo que está tratando de hacer el gobierno es decir, miren, vamos a ordenar el dinero extra que está entrando de impuestos, porque como quedó vigente el presupuesto del año 23, la plata estaba previsto que entrara en 98,000 millones en vez de 86,000 millones que están en el presupuesto. La estimación que es que van a entrar entre 101 y 102,000 millones. Entonces van a entrar de 14 a 16,000 millones de hectáreas más de lo que está en el presupuesto. El pisto va a entrar. No es como con la película que de Kevin Costner, if you build it, they will come. No, aunque no amplíes el presupuesto, el pisto va a entrar. Lo que estaba haciendo el gobierno es regularizar el ingreso y asignar a quien corresponda además. Si no lo hacen, el pisto de todos modos va a entrar y entra a caja. Una vez entre a caja, tienen más libertad de usarlo en otras cosas que no esté ahí. Lo que no pueden es darle más piso a las munis. Porque eso solo puede hacerse por medio de una ley específica. Algunos argumentan que incluso una ley anual del presupuesto no es una ley en ese sentido, en lo que establece la Constitución. Entonces, sería un problema hasta sano para el gobierno tener un montón de pistos sin obligaciones. Y podrías usarlo en otras cosas usando techos presupuestarios que tuvieras en algún lado. Así que el dilema es rarísimo lo que está pasando. Quienes hoy se están oponiendo a que se haga la ampliación, a que se regularice, lo único que van a hacer es dejarle un montón de caja al gobierno que la puede usar casi en lo que quiera. Bueno, y sabemos que hoy a las 9 de la mañana me parece que habrá una conferencia presidencial. Entiendo que es de otro tema, pero estaremos pendientes de esto también. Si llegaron hasta aquí, gracias ahí por ser parte de toda la audiencia de Tangente. Muchas gracias, Quique. Un gusto platicar contigo y de verdad gracias por explicarlo con tanta claridad. Con mucho gusto. Dejamos aquí el episodio de Tangente. Si no nos sigue en redes sociales, por favor, hágalo de una vez. Mi nombre es Marjorie Fonan. Me pueden encontrar en todas las redes como @MarjorieBonan. Y hasta aquí llegamos en Tangente.